Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde la emoción está a flor de piel y los corazones de todos los fans están latiendo al ritmo de una noticia que esperábamos con ansias. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de la pareja que nos robó el aliento, que incendió las pantallas y que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar los va a dejar sin aliento. Han corrido ríos de tinta, se han tejido mil rumores, hemos especulado hasta la saciedad, pero hoy, mis queridos amigos, tenemos información fresquita, jugosita de explosiva. Así que si son tan fanáticos como yo de esta pareja icónica, de esta química arrolladora, no se muevan de ahí. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Les invito a unirse a esta gran familia, a activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, y por supuesto, a suscribirse al canal. Porque aquí siempre tendrán lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que a darle clic al botón rojo y a formar parte de esta comunidad que ama el drama, la pasión y las sorpresas. Bueno, ya basta de preámbulos. Vamos al grano. Como les dije, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que después de un silencio prolongado, de rumores de distanciamiento y hasta de nuevos romances, parece que el destino, o mejor dicho, el amor, los está volviendo a unir. Sí, mis queridos amigos, prepárense para escuchar la noticia que todos esperábamos: Demet vuelve. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Por qué ahora? Tranquilos, respiren profundo, que les voy a contar todos los detalles. Recordemos un poco el pasado. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes Candibit y Sanemeyn nos enamoraron con su romance apasionado, lleno de altibajos, pero siempre con un hilo de amor inquebrantable. Y esa química traspasó la pantalla. Los rumores de un romance entre Can y Demet no tardaron en surgir. Los fans ilusionados veían en cada gesto, en cada mirada, una confirmación de su amor. Y aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente, las pruebas eran evidentes. Sus salidas juntos, sus miradas cómplices, sus mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Tras el final de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se fue a Italia a protagonizar Sandokan, mientras que ella siguió trabajando en proyectos en Turquía. La distancia, los compromisos profesionales, las presiones mediáticas, y todo contribuyó a que su relación se enfriara. Los rumores de distanciamiento se hicieron más fuertes. Se les dejó de ver juntos, dejaron de interactuar en redes sociales, y comenzaron a surgir noticias de nuevos romances. Can fue vinculado con varias mujeres, mientras que Demet encontró el amor en brazos del cantante Oğuzhan Koç. Incluso llegaron a casarse, en una boda de ensueño que parecía sellar su felicidad para siempre. Pero como dice el dicho, el amor es ciego, pero los vecinos no. Y es que a pesar de su matrimonio, los fans de Can y Demet nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Seguían analizando cada uno de sus movimientos, buscando señales, rastros de un amor que creían que aún existía. Y parece que no estaban tan equivocados. Hace unos meses, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió a todos, ya que parecían una pareja muy enamorada. Se especuló mucho sobre las razones de la separación, pero lo cierto es que ambos se limitaron a decir que ya no eran felices juntos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tras el divorcio de Demet, los rumores de un acercamiento entre ella y Can comenzaron a resurgir. Se les vio intercambiando mensajes en redes sociales, e incluso se dice que han tenido encuentros secretos. Y ahora, mis queridos amigos, tenemos la confirmación de que Demet está volviendo a acercarse a Can. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Pues bien, según nuestras fuentes, parece que Can y Demet han estado hablando mucho durante los últimos meses. Han reflexionado sobre su pasado, han reconocido sus errores y han decidido darse una segunda oportunidad. Y es que a pesar del tiempo y la distancia, el amor entre ellos nunca se apagó por completo. La química que los unió durante el rodaje de Erkencikus sigue intacta, y ambos están dispuestos a luchar por su relación. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta: el éxito de Erkencikus sigue siendo enorme.
La serie se ha emitido en decenas de países y ha conquistado a millones de espectadores. Y los fans siguen pidiendo a gritos una segunda temporada o al menos, un reencuentro entre Khan y Demet. Y parece que sus deseos podrían hacerse realidad. Se rumorea que hay varios proyectos en marcha que podrían reunir a Khan y Demet en la pantalla. Algunos hablan de una nueva serie, otros de una película, e incluso de una obra de teatro. Lo que está claro es que ambos están muy interesados en volver a trabajar juntos. Pero, ¿qué significa esto para su relación? ¿Están pensando en volver a ser pareja? Pues bien, según nuestras fuentes, ambos están tomándose las cosas con calma. Quieren reconstruir su amistad y ver si la chispa del amor vuelve a encenderse. No quieren precipitarse ni cometer los mismos errores del pasado. Lo que sí es cierto es que hay una gran expectación en torno a su posible reencuentro. Los fans están eufóricos y no dejan de expresar su apoyo en redes sociales. Quieren ver a Khan y Demet juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Y nosotros también. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no se enamoró de Candivit y Sanemain? ¿Quién no soñó con un amor como el suyo? Khan y Demet son una pareja mágica, una pareja que nos hace creer en el poder del amor. Así que, mis queridos amigos, estemos atentos a los próximos acontecimientos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir está lejos de haber terminado. Todavía hay muchos capítulos por escribir, muchas sorpresas por descubrir. Y nosotros estaremos aquí para contárselas todas. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia tanto como a mí. Demet vuelve. Lo logramos. La esperanza es lo último que se pierde y parece que esta vez, la esperanza se ha convertido en realidad. Khan y Demet, una pareja que nos sigue dando de qué hablar y que nos mantiene al borde del asiento. Recapitulando un poco, hemos hablado del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus, de su posterior distanciamiento, del matrimonio de Demet con Ozan Kok, de su divorcio, y de los rumores de un acercamiento entre Khan y Demet. Finalmente hemos confirmado que Demet está volviendo a acercarse a Khan y que ambos están pensando en volver a trabajar juntos. Una noticia bomba que nos tiene a todos emocionados. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por estar siempre ahí, por sus comentarios, por sus likes y por su suscripción. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet volverán a ser pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué piensan de esta increíble historia. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor: denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre tendrán lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Hay más tela que cortar. ¿Por qué, mis chismosos empedernidos? La trama se complica y se pone aún más interesante. Vamos a desmenuzar un poco más este regreso de Demet, y a analizar todos los factores que podrían estar influyendo en esta reconciliación. Primero hablemos del timing. El divorcio de Demet, como ya les dije, fue una sorpresa para muchos. Pero pensándolo bien, realmente lo fue. ¿No había señales de que algo no andaba bien en su matrimonio? Algunos allegados a la pareja comentaban que Demet y Ozan tenían visiones muy diferentes sobre el futuro. Ella enfocada en su carrera actoral, en conquistar nuevos mercados y en seguir creciendo como artista. Él más centrado en su música y en una vida más tranquila y familiar. Al parecer, esas diferencias irreconciliables fueron minando la relación hasta que finalmente decidieron separarse. Ahora bien, ¿qué papel jugó Khan en todo esto? ¿Fue él el detonante del divorcio? Uy, qué preguntita. Oficialmente no hay ninguna evidencia de que Khan haya tenido algo que ver en la ruptura de Demet y Ozan. Pero, seamos sinceros, la sombra de su pasado siempre estuvo presente. Los fans nunca dejaron de recordar su romance en Erkencikus, y la química entre ellos seguía siendo innegable. Incluso durante el matrimonio de Demet,
muchos especulaban sobre si ella seguía sintiendo algo por Kan. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales. Hay las redes sociales, ese campo de batalla donde se libran las más cruentas guerras del espectáculo. Después del divorcio de Demet, tanto ella como Kan empezaron a interactuar más en Instagram y Twitter. Likes, comentarios, mensajes privados, todo un despliegue de señales que los fans no tardaron en interpretar como un acercamiento. Algunos incluso llegaron a publicar capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre ellos, aunque la veracidad de estas imágenes nunca pudo ser confirmada. Pero más allá de las redes sociales, lo que realmente importa son los encuentros secretos. Y aquí, mis amigos, es donde la cosa se pone aún más jugosa. Según nuestras fuentes, Kan y Demet han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Se dice que han tenido varias citas en Estambul y en otras ciudades de Turquía. Incluso algunos afirman haberlos visto juntos en Roma, donde Kan reside actualmente. ¿Qué hacen en esas citas? ¿De qué hablan? Ay, ¿quién pudiera ser una mosca para escuchar esas conversaciones? Imaginamos que están recordando viejos tiempos, hablando de sus proyectos profesionales y sobre todo, intentando reconstruir su amistad. Porque seamos realistas, después de tanto tiempo separados, es fundamental que vuelvan a conectar a nivel personal antes de pensar en una posible relación amorosa. Pero, ¿está realmente en juego una relación amorosa? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, mis amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera Kan y Demet. Ambos están siendo muy cautelosos y no quieren precipitarse. Han aprendido de sus errores del pasado y saben que una relación requiere tiempo, paciencia y mucho trabajo. Sin embargo, la llama del amor sigue viva. Eso es innegable. La química entre ellos es palpable, y ambos reconocen que sienten algo especial el uno por el otro. Pero, ¿será suficiente para superar los obstáculos y construir una relación duradera? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans están enloqueciendo con la idea de un posible reencuentro. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y de peticiones para que Kan y Demet vuelvan a ser pareja. Incluso se han creado hashtags como #KanDemet Forever y #Erkencicus2 para expresar su deseo de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y hablando de la pantalla, ¿qué hay de cierto en los rumores de un nuevo proyecto juntos? Pues bien, según nuestras fuentes, las negociaciones están en marcha. Hay varios productores interesados en reunir a Kan y Demet en una nueva serie o película. Se barajan diferentes ideas, desde una comedia romántica hasta un drama más intenso. Lo que está claro es que cualquier proyecto que los tenga a ellos como protagonistas sería un éxito asegurado. Pero, ¿están realmente dispuestos a trabajar juntos de nuevo? ¿Podrán superar las tensiones del pasado y enfocarse en el proyecto? Esa es otra de las grandes incógnitas. Ambos son profesionales muy exigentes y tienen personalidades fuertes. Sin embargo, también son conscientes del potencial que tienen como pareja en la pantalla. Y saben que trabajar juntos podría ser una gran oportunidad para relanzar sus carreras y consolidar su estatus como estrellas internacionales. Así que, mis queridos amigos, la historia de Kan Yaman y Demet Özdemir está lejos de haber terminado. Todavía hay muchos capítulos por escribir, muchas sorpresas por descubrir. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselas todas. Recapitulando un poco más a fondo, hemos analizado el timín del divorcio de Demet, el papel de Kan en la ruptura, los encuentros secretos entre ellos, los rumores de un nuevo proyecto juntos y la expectación de los fans. Hemos visto que la llama del amor sigue viva, pero que ambos están siendo cautelosos y no quieren precipitarse. Hemos llegado a la conclusión de que el futuro de Kan y Demet es incierto, pero que la posibilidad de un reencuentro está más cerca que nunca. Ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que toda esta información está basada en rumores y especulaciones. Aunque nuestras fuentes son fiables, no podemos garantizar al 100% la veracidad de todos los detalles. Por lo tanto, les pido que tomen esta noticia con pinzas y que esperen a que Kan y Demet hagan un anuncio oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Y ahora sí, mis amores, me despido. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Hasta la próxima.